Entonces, el problema propone lo siguiente. Dice, una persona abre una cuenta de ahorros y todos los días consigna la misma cantidad. Hoy consignó hoy su saldo fue de 287.500 pesos. Y hace 3 días fue de 266.500 pesos. ¿Ok? Entonces, la pregunta aquí sería, primera pregunta, ¿cuánto consigna diariamente? La segunda pregunta, si la cuenta la abrió con 25.000 pesos, ¿hace cuántos días la abrió? ¿Listo? Entonces, para esta situación, des cuenta que no puedo trabajar como en el ejercicio anterior, donde yo podía trabajar, es decir, podía ir de un lado al otro, es decir, por ejemplo, desde el día que se abrió hasta hoy, o en sentido contrario, desde hoy hacia el otro día. Por la información como aparece, pues necesariamente solamente conozco es a partir de hoy. No conozco los días anteriores y tampoco sé exactamente qué día le podría dar, ¿sí? Es decir, qué nomenclatura de día podría dar. A ver, nos referimos entonces a lo siguiente. El primer día, digamos que A sub 1, ¿sí? Sería, o lo debo entender como, o lo podríamos entender, si es que voy a trabajar, digamos que en el sentido, bueno, en un sentido positivo, quiere decir desde el primer día hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy. Entonces podríamos plantearlo mejor desde el primer día hasta el día de hoy, ¿ok? El asunto es que yo conozco el valor del día de hoy, ¿cierto? El valor del día de hoy, de acuerdo al enunciado, a ver, dice que es de 287.500. 287.500. Esto es lo del día de hoy. El asunto es que si el primer día fue el día que se abrió la cuenta, ¿cuál debería ser el número de orden de este valor? Pues resulta que no se conoce, ¿ok? Pero si yo lo construyo al contrario, es decir, si yo digo que el primer día es el día de hoy y sencillamente vamos a irnos devolviendo, pues de esta forma ya sí le puedo dar un número de orden a los 287.500.
¿Sí está claro? De esta forma, sí podemos establecer un número de orden para esta cifra. Pero si yo lo hago de la forma inicial, pues resulta que no conozco qué día sería el día 1, ¿sí? Y no conozco, o mejor, no sé qué número de orden, no puedo darle un número de orden a esta cifra. No sé en qué posición puedo tener ese resultado. ¿Ok? Por lo tanto, lo ideal es trabajarlo de esta forma, porque a esto sí le puedo dar un número de orden. ¿Ok? Ahora, la otra información me dice que hace 3 días. Pues sencillo, podemos decir entonces que A sub 3, ¿sí? Es el otro valor, que, de acuerdo a lo que nos dice, es de 266.500. 266.500. ¿Listo? De esta forma, entonces, podemos plantear nuestra progresión para tener datos conocidos. A partir de ahí, entonces, podemos determinar nuestra progresión. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es calcular la diferencia. Y la diferencia, entonces, sería como A sub n, pues, como ustedes lo quieran escribir, yo voy a decir que este va a ser A sub n y esto va a ser A sub k. Es decir, siempre voy a trabajar con este valor conocido. Por lo tanto, decíamos que la diferencia sería igual a 266.500 menos 287.500 dividido entre n, que sería 3, menos 2. Perdón, menos 1. ¿Ok? Y hacemos ese cálculo. Entonces, 266.500 menos 287.500 igual, y dividido entre 3 menos 1 serían 2, que serían 10.500. Negativo. ¿Ok? Eso lo que me está diciendo es cuánto se está consignando diariamente. Aquí es importante recordar que como nosotros estamos trabajando con la progresión, digamos que de adelante hacia atrás, por eso el resultado es negativo. O sea que me está diciendo que lo que se está incrementando día a día tiene que ser de 10.500. O dicho al contrario, cada día anterior tiene una disminución de 10.500. ¿Sí estamos? Ahora contestamos la segunda pregunta y es ¿hace cuántos días se abrió la cuenta? Y me dice que lo que se sabe es que la cuenta se abrió con 2.000, con 25.000, ¿no? O sea que existe una sub n que vale 25.000. Y lo que queremos hallar es a qué día correspondió ese A sub n. Pues eso es lo que corresponde, es un número de orden, ¿no? Entonces sabemos que el número de orden se calcula como A sub n menos A sub k dividido entre la diferencia más k. De acuerdo a nuestra nomenclatura o a como lo planteamos, entonces tendríamos que n sería igual a sub n, que va a ser 25.000, menos el A sub k que estamos utilizando, 287.500, dividido entre la diferencia, que son menos 10.500, más k, y k es 1. ¿Okay?
25.000 menos 287.500 dividido entre menos 10.500 y todo más 1. Y eso darían 26. Con lo que podemos concluir que hace 26 días se abrió la cuenta. ¿Sí quedó claro? Entonces decía, este es un tipo de progresión donde yo no puedo colocar o no puedo armar la progresión o los datos de la progresión, no los puedo colocar en cualquier sentido, sino que tengo que hacerlo en un sentido específico porque no se sabe los términos del otro, digamos que no se saben los valores en dónde se deberían colocar dentro de la progresión. ¿Ok? Bueno. Existen otro tipo de problemas donde lo que tenemos que hacer aquí, yo conozco dos datos de la progresión, ¿cierto? Pero existen otro tipo de problemas donde yo no conozco los valores de la progresión. O de pronto conozco uno solo y lo que puedo hacer es construir los otros valores de acuerdo a la información que se presenta. ¿Ok? Entonces veamos una situación como esa. Entonces dice, a ver, coloquémosla aquí para que. Dice, una entidad financiera ofrece una inversión en la que diariamente renta. En este caso, esa palabra renta significa que ofrece una utilidad. ¿Ok? Escribámoslo ahí entre paréntesis. Del 5% mensual del valor invertido. Y una persona invierte pongámosle 200.000 pesos. Bueno, entonces, una persona invierte 200.000 pesos. Entonces, de ahí vamos a hacer algunas preguntas. La primera es, ¿cuánto recibirá al final del año? Perdón. Al final del año. Una segunda pregunta. Si la inversión la realiza para un viaje que le cuesta $500.000 pesos,
¿En cuántos meses lo podrás realizar? Bueno, entonces tenemos esas dos preguntas. Vuelvo y repito, una entidad financiera ofrece una inversión en la que diariamente... Perdón. Aquí, por favor, me cancelan esa palabrita de diariamente, porque pues aquí me está diciendo en el enunciado que es mensual, no diario. ¿Sí? O sea, en el enunciado dice que la utilidad es mensual, no diaria. Entonces tengo ahí una palabrita mal. Entonces dice, una entidad financiera ofrece una inversión en la que renta el 5% mensual del valor invertido. Si una persona invierte 200,000 pesos, ¿cuánto recibirá al final del año? Entonces, para este tipo de problemas, pues uno solamente conoce un dato y no sabe cómo se está comportando la progresión. Por lo tanto, debemos construir los datos de la progresión. ¿Ok? Debemos construir los valores de la progresión. Entonces, en esta situación, debo entender también que tenemos una inversión inicial. A ver, dejemos de compartir pantalla. Entonces, tenemos una inversión inicial. Pero la rentabilidad no la obtiene inmediatamente. Pues sería ilógico que yo colocara los 200,000 pesos y resulta que inmediatamente, o sea, el mismo día ya tengo el 5%. Entonces, además, ahí dice que lo renta es, o la rentabilidad es mensual. O sea que la ganancia la obtiene después de un mes. Por lo tanto, habíamos dicho que situaciones como esta me deben dar a entender que esta inversión inicial corresponde a un A sub 0. Entonces, A sub 0 es el que vale 200,000. Para poder calcular la diferencia, pues yo necesito saber cuánto valdría o cuánto tendría en mi inversión después de un mes. Es decir, cuando se cumpla un mes, que va a ser mi A sub 1. Para eso, pues tengo que calcular, de acuerdo al enunciado, cuánto es la rentabilidad. Dice que la rentabilidad es del 5%. Significa que de esta cifra voy a obtener una rentabilidad del 5%. Para eso, pues tengo que calcular cuánto es el 5% de 200,000. Recuerden que calcular el 5% de 200,000 es lo mismo que 5 dividido entre 100, eso es 5%, 5 de cada 100 multiplicado por 200,000. ¿Ok? Aquí yo, pues para hacerlo más fácil, quito un par de ceros, quito un par de ceros y multiplico 5 por 2, 10, y agrego los ceros que me hacen falta, 1, 2 y 3 ceros. 1, 2 y 3 ceros. Significa que mensualmente la rentabilidad es de 10,000 pesos. O, dicho de otra forma, cada mes estoy ganando 10,000 pesos. Por lo tanto, ahora sí, cuando se cumpla un mes, entonces voy a tener 210,000. Lo que me dice es que si estoy agregando 10,000, pues la diferencia es de 10,000. ¿Ok? Y con estos términos puedo construir mi progresión. Otra vez, pues vamos a decir que este va a ser A sub K y este va a ser A sub N. Y calculamos entonces lo que me está pidiendo ahí. El primer cálculo que me dice que haga es cuánto recibe al final del año. El final del año pues son 12 meses, es decir, cuando ha transcurrido 12 meses. Por lo tanto, tendríamos como lo que tenemos que hallar es el A sub 12.
Entonces, A sub 12 sería igual a sub K, dijimos que 200.000, más la diferencia que son 10.000, multiplicado por N, que N va a ser 12, menos K, y K vale 0. Y entonces eso nos daría 320.000. O sea que al final del año tiene 320.000 pesos. ¿Ok? La siguiente pregunta es que tiene un viaje que le cuesta 500.000 pesos. Es decir, nosotros lo que sabemos es que existe un A sub N que vale 500.000. Y lo que queremos saber es en qué posición se encontraría los 500.000. Con eso me está diciendo en cuántos meses se podrá tener este dinero para poder realizar el viaje. ¿Ok? Entonces, recordamos que en ese caso lo que tengo que hallar es N, por lo tanto N sería igual a la sub N, que son 500.000, menos A sub K, que son los 200.000, dividido entre la diferencia, que son 10.000, 10.000 más K, que vale 0. ¿Ok? Eso nos daría 500 menos 200 son 300, 300 dividido 10 me darían 30. Entonces, en 30 meses tendrá el dinero, todo el dinero ahorrado. Este ejercicio, pues, digamos que lo planteé así para que me dieran unas cifras fáciles de reconocer, es decir, que pudiéramos entender claramente estos resultados. Pero hay otras situaciones donde, pues, los valores no son tan claros, sino que tenemos que hacer unos cálculos un poco más, digamos que las cifras por lo menos son un poco más complejas para manejar, sobre todo cuando empiezan a dar decimales y cosas de este tipo. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vemos son las progresiones geométricas. Entonces, las progresiones geométricas se generan es por el producto de un número constante. ¿Ok? A ese número constante se le llama razón. O sea que nosotros tenemos una progresión con un primer término, el segundo término, entonces será igual, bueno, el primer término pues es el valor del primero, pero el segundo término es el valor del primero multiplicado por la razón. El tercer término, entonces será el anterior, es decir, A sub 2 multiplicado por la razón. El A sub 3, el A sub 4, entonces sería igual a la sub 3 multiplicado por la razón y así sucesivamente. ¿Ok? De tal forma que podemos entender que un A sub n sería igual al anterior, que lo vamos a anotar como n menos 1 multiplicado por la razón. ¿Ok? De esta forma es que creamos una progresión geométrica. ¿Listo? Todavía no vamos a empezar con la formulación la vamos a ver para la próxima clase, pero sí vamos a ver unas características que tienen que tener tanto la diferencia como la progresión como la razón en una serie. ¿Listo? Entonces, en una progresión, nosotros podemos tener diferencias que sean tanto positivas como negativas, ¿cierto? Sabemos que si la diferencia era positiva era porque la progresión aritmética estaba creciendo. Si la diferencia fuera negativa, entonces la progresión estaría disminuyendo. Entonces positiva aumenta y negativa disminuye. Pero hay un valor que no podría tener la diferencia, o sea que la diferencia no puede ser 0.
¿cierto? Porque si la diferencia fuera cero, tendríamos una progresión constante porque los valores no están cambiando, siempre serían los mismos. ¿Ok? O sea que una condición es que en una progresión aritmética la diferencia no puede ser cero. Veamos entonces qué ocurre con las progresiones geométricas. Con respecto a las progresiones geométricas, entonces recuerden que lo que la hace variar es la razón. En este caso, no podemos hablar de razones positivas y razones negativas. ¿Ok? Las progresiones no pueden ser de hecho negativas o no serían negativas. Son, digamos que hay por ahí una interpretación para una razón negativa, porque es que si la razón es negativa, lo que va a ocurrir con la progresión es que estaría alternando entre valores positivos y negativos. ¿Ok? Entonces, ese tipo de situaciones pues no nos va a permitir generar situaciones como reales, ¿sí? Yo podría colocar numéricamente, puedo colocar una razón negativa, pero ya eso no nos permitiría llegar a una situación real, ¿sí? Vuelvo y repito, por ahí hay una situación que en algún momento se me ocurrió donde uno podría plantear una situación con una razón negativa, ¿sí? Eh, pero tendría que ver como con la interpretación de lo que está ocurriendo. Eh, por ejemplo, en una situación física, ustedes saben que en física el signo negativo me puede estar diciendo o la posición o la dirección. Entonces, podríamos pensar por ejemplo, que la velocidad de una partícula está cambiando en sentido positivo y en sentido negativo. Son casos muy extraños que se dan en las que uno podría proponer una situación como esa, donde vamos a tener alternación, estamos alternando entre valores positivos y negativos. Esa sería la única, digamos que, proposición en la que podríamos tener una razón negativa. ¿Sí? Por lo demás, siempre tendrán que ser positivos. Pero también vamos a tener progresiones que aumentan y progresiones que disminuyan. Entonces, ¿cómo vamos a plantear o cómo quedarían? ¿Qué tipo de razón debe generar esas situaciones donde tenemos progresiones que aumentan y progresiones que disminuyen? Aquí la condición, lo que no puede ser R, lo que no puede ser, bueno, no podría ser cero porque enseguida me anula a la progresión, ¿no? Si yo tengo un término y lo multiplico por cero, de una vez me da cero, así que me anularía la progresión. Y tampoco podría ser 1, porque entonces volveríamos a tener una progresión constante. Si yo multiplico por 1, pues estoy obteniendo el mismo valor y eso significa que la progresión o los términos de la progresión no estarían cambiando, sino que tendríamos una progresión constante. O sea que la razón, digamos que en ese tipo de situaciones tendría que ser diferente de 0 y diferente de 1. ¿Ok? Eso significa que las progresiones podrían ser, o la razón podría ser mayor que 0, la razón podría ser mayor que 0 y menor que 1. Es decir, entre 0 y 1. Y entonces, la razón podría tener un valor entre 0 y 1 o podría tener un valor mayor que 1. O sea que la razón sencillamente podría ser mayor que 1. Cuando está entre 0 y 1, la progresión disminuye. Y cuando es mayor que 1, pues la progresión aumenta. ¿Ok? Esas son, digamos que, lo que puede ocurrir con una progresión geométrica y lo que puede ocurrir con una progresión aritmética. ¿Vale? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ya saben, si la diferencia es positiva, aumenta, si la diferencia es negativa, disminuye. Si la razón está entre 0 y 1, disminuye. Si la razón es mayor que 1, la progresión aumenta. ¿Ok? Con eso entonces cerramos